Me gustaría que te parases a pensar un momento. Para ti, ¿cuál es la estancia de tu casa que te trae paz y que te trae descanso? El lugar donde puedes recogerte y relajarte después de un día épico. Para mí, este lugar es mi habitación. Aunque haya tenido un mal día, un día de estos que dejan agotada, sé que puedo entrar en mi habitación y que este es el lugar donde puedo dejar todas mis preocupaciones en la puerta. Por eso es muy importante que mi habitación, mi dormitorio, esté libre de distracciones y que no me cree ningún momento de conflicto, que no me cree ningún sentimiento negativo. Si ya me conoces, sabes que me gustan las categorías. Si no me conoces, mi nombre es Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te gustan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno. Y como me gustan mucho las categorías, he dividido estas distracciones que no nos permiten descansar en 3 tipos. Además, para apoyarte en el proceso, he creado una lista que te puedes bajar gratuitamente e imprimirla para que vayas marcando las cosas que quieres eliminar de tu espacio. Estas cosas, estas ideas que te voy a dar son sugerencias, no quiere decir que lo tengas que sacar todo de tu habitación ya, pero son cosas que generalmente obstruyen nuestro descanso y nuestra paz en nuestra habitación. Vamos a empezar con la categoría que para mí es la más importante y son aquellas cosas que te quitan el sueño. La regla número 1 cuando empiezas a organizar o a depurar una habitación es definir cuál es el propósito de esta habitación. En este caso, nuestra habitación es para dormir, con lo cual todo lo que nos prevenga, nos evite ese sueño y ese descanso debería eliminarse de esta habitación. Para descansar, además, es muy importante que cuando nos vamos a dormir asociemos el dormitorio con dormir y no con un montón de otras actividades que no tienen nada que ver con descansar y con relajarnos. Por eso, la primera sugerencia que siempre hago para eliminar de la habitación es eliminar pantallas, eliminar la pantalla de la televisión, no tener televisiones en nuestra habitación. Y esto es porque ver la tele no tiene nada que ver con descansar, con dormir, aunque pensemos que sí. Además, hace poco os hice otro vídeo que os dejaré en la descripción en el que os introducía al concepto de la venganza por desvelo, es decir, aquí mi yo del futuro es el desvelo por venganza y no la venganza por desvelo. Yo eso no sé lo que es. Vamos al vídeo. Es decir, estamos tan cansados, tan ocupados durante todo el día que cuando llega el momento de irnos a dormir utilizamos 1 o 2 horas que realmente deberían estar empleadas en dormir en tiempo para nosotros. Lo intentamos reganar y lo hacemos viendo la televisión, que no es la manera más efectiva. Por lo tanto, la hora de dormir es la hora de dormir y no es la hora de ver la televisión. La televisión debería estar fuera de la habitación. Otra cosa que es importante tener fuera de la habitación, y si no es fuera de la habitación, por lo menos lejos de ti, es el teléfono móvil. El teléfono móvil, como sabéis, es una gran distracción. Nos vamos a ir a dormir, enganchamos el móvil y nos podemos tirar 2 horas en TikTok. Pero para mí ese no es el mayor problema. El mayor problema, y donde yo me encontré que necesitaba quitar el móvil de mi alcance, es cuando me despertaba por la mañana, porque lo primero que hacía era alcanzar el móvil, abrirlo y empezar a ver mis notificaciones, mis redes sociales, y ni siquiera me había levantado de la cama. Estaba todavía medio dormida y estaba ya absorbiendo mensajes de otras personas que ni siquiera son importantes para mí. Y ese momento del día es el más importante para tu cerebro, es cuando aprendes, es cuando mejor absorbes información, con lo cual no es el mejor momento del día para ponerte a ver Instagram o otras redes sociales. Lo mejor que se puede hacer es poner el móvil lejos de tu cama, si puedes fuera de la habitación, y ponerte una alarma si quieres levantarte, si te tienes que levantar por la mañana temprano, ponerte una alarma que te despierte y ya está. Y una vez que estás levantada y que te has lavado los dientes, has ido al baño y has tomado tu café, entonces ya puedes mirar tus redes sociales. Otra cosa que en mi habitación nunca hemos hecho, porque a mí me resulta que no es higiénico, pero además no es un hábito sano, es traer comida a la habitación. Hay gente que se trae un pequeño snack, algo de comer antes de irse a la cama. Para mí me parece que es primero un riesgo de que se te caiga la cama y te ensucie todo, pero me parece que el sitio de comer no es la cama. El sitio de comer ha sido siempre la mesa del comedor, con lo cual en casa solo se come en la mesa del comedor para asociar la mesa a comer.
Comer en la cama genera malos hábitos. No comes en la cama porque tienes hambre, es un hábito de picar. Si tienes hambre, bájate a la cocina y come en tu mesa. Asocia la acción a lo que realmente se tiene que hacer en ese espacio. La cuarta cosa, y voy a dejar de contar porque voy a perder la cuenta, es el escritorio de trabajo. Lo sé que hay mucha gente que tiene que tener el escritorio de trabajo en la habitación porque a lo mejor no hay otro espacio en la casa donde ponerlo, o que es el único sitio tranquilo donde puedes cerrar la puerta y realmente trabajar en tu casa. Si este es el caso, lo mejor que puedes hacer es ocultarlo de la mejor manera posible. Si tienes un portátil, ciérralo y guárdalo en un cajón. Si tienes un ordenador en ese escritorio, tápalo de alguna manera, quizá con una mantita, algo que lo bloquee. ¿Por qué? Porque cuando estás en la cama no quieres estar mirando el sitio donde trabajas. Eso no te permite desconectar, y es importante que cuando nos vamos a dormir desconectemos de todas esas preocupaciones que tenemos durante el día. A mí me gusta mucho el color. Si habéis visto mi habitación, mi habitación tiene un color verde, pero es un verde muy rico, muy profundo y muy calmante, no es un verde muy vivo. Con esto os quiero decir que eliminéis de vuestra habitación todas las decoraciones, los cuadros, todos estos pósters que tienen colores muy llamativos, porque esto nos activa el cerebro y no nos relaja, no nos deja bajar ese nivel de energía para poder dormir. De la misma manera, elementos decorativos que tengan mucho color, por ejemplo, cortinas grandes, cortinas con flores muy grandes, con colores muy llamativos. Eso suele interferir con nuestra capacidad de relajarnos. Elimina esos elementos decorativos que te llamen mucho la atención, porque eso no te permite bajar tu nivel de energía. No hay nada más bonito en una habitación que una planta que esté sana, que esté bonita y que dé esa energía positiva a la habitación. Eso nos ayuda a relajarnos. Pero si sois como yo tengo muchas dificultades en mantener las plantas vivas. Así que si tienes alguna planta que esté un poco pocha, que esté ya decaída, sácala de la habitación, porque eso te quita energía, no te hace sentir bien. Es otra cosa que tienes que añadir a tu lista de cosas que hacer. Tengo que cuidar de esta planta, así que sácala de tu habitación. Si como yo eres un poco mataplantas, lo siento mucho, yo lo intento de verdad, pero hay plantas que no puedo mantener. Si quieres una planta como último recurso y no eres capaz de mantenerla en buena condición, una planta de plástico es mucho mejor que una planta que esté un poco pocha o que esté un poco marrón o que se esté muriendo. Otra cosa son pósters, libros, cosas con letras que te hacen leer, porque te desvían la atención hacia ese mensaje. Yo generalmente, si tengo un libro en la habitación, es un libro en mi mesilla y ya está. No suelo amontonar un grupo de libros. ¿Por qué? Porque eso me hace pensar en las cosas que tengo que hacer. Está añadiendo a mi lista de cosas que hacer y eso me activa. Si eres una persona lectora y te gusta leer en la cama, ten un libro en tu mesilla y elimina todos los demás, saca todos los demás libros de tu habitación. Y la última cosa en esta categoría son las mascotas. Igual esto crea un poco de actividad en los comentarios. Yo personalmente a mi perrito no le dejo que suba a la parte de arriba, que entre en las habitaciones, porque lo último que quiero es que acabe en la cama con nosotros, entonces no dormiríamos. Mi gatita duerme en la cama con nosotros, pero lo cierto es que es muy difícil dormir con ella porque se te sube encima, se mueve por la cama y yo tengo un sueño profundo, pero mi marido tiene un sueño muy ligero y la verdad es que no nos permite descansar bien. Si yo volviese atrás en el tiempo ahora y pudiese reeducar a mi gatita, la educaría para que durmiese en su sitio correspondiente y no conmigo en la cama. Esto es una preferencia personal. Hay gente a la que le calma mucho dormir con sus mascotas, les hace bajar sus niveles de tensión y eso está muy bien. A mí personalmente no. Entonces, cada uno hacemos lo que podemos, pero si no tienes mascotas y estás pensando en coger una en el futuro, intenta que no duerman contigo en la cama, me lo vas a agradecer. La segunda categoría de cosas que deberíamos eliminar de nuestro dormitorio son aquellas cosas que nos quitan espacio. La cantidad de veces que habré dicho yo necesito una habitación más grande y realmente lo que me hacía falta no era una habitación más grande ni más espacio,
lo que necesitaba era eliminar las cosas que me lo estaban robando. Vamos a ver algunas de estas cosas. Una de ellas es la bisutería que no te pones pero que sigues guardando durante muchos años, aunque ni siquiera sea bisutería de calidad. A mí esto me ha costado mucho dejarlo ir. Tengo todavía bastante comparado con los estándares minimalistas y es porque es algo con lo que todavía me estoy peleando, y eso es teniendo en cuenta que yo no llevo nada nunca puesto, pero hay cosas de las que me cuesta bastante desprenderme porque son cosas sentimentales. Aún así he eliminado de mi caja de la bisutería el 80% de lo que tenía, he sacado bolsas de cosas que no me ponía nunca, collares, pendientes, etc. Todo esto nos está quitando espacio, nos está quitando energía y nos está cansando a la hora de tomar decisiones cuando nos tenemos que poner algo. Otra cosa que solemos mantener en nuestra habitación, yo lo guardo en mi armario, son cajas de productos que suelen ser productos electrónicos y que guardamos por el tema de la garantía. La realidad es que la garantía suele durar un año, pero las cajas se quedan ahí años y años y años escondidas en un sitio oscuro que no vemos. Estas son cajas que realmente no necesitamos, que podemos eliminar a no ser que sea un producto que planees vender en un futuro, pero si no planeas venderlo después de un año, la caja la puedes tirar. Otra cosa que nos quita espacio son calcetines y ropa interior viejas que no nos ponemos, o aunque sean nuevos, que no nos ponemos porque sean incómodos. Todas tenemos ese par de braguitas que es que no te pones nunca porque no lo soportas durante todo el día. Eso es mejor eliminarlo porque no te lo vas a poner, el dinero ya te lo has gastado y lo único que está haciendo es tomar espacio en tu cajón. Lo mismo con los calcetines que no tienen par. Yo tengo una caja de calcetines sin pareja en el armario y sé que cuando he puesto todas mis lavadoras y no tengo nada en la cesta para lavar y no tengo ya nada para colocar porque he hecho todo el ciclo, los calcetines que quedan en esa caja, sus parejas están ya en el cielo de los calcetines. Esos calcetines no van a volver, con lo cual los elimino. Generalmente son 2 o 3, no son muchos, y no tiene sentido seguir guardándolos durante décadas hasta que el otro calcetín aparezca, que no va a aparecer. Y aquí viene la cosa obvia que nos quita espacio en la habitación, específicamente en el armario, es tener demasiada ropa. No me voy a explayar en este tema, pero sí que os voy a decir que cuando tienes mucha ropa en el armario, esto te causa fatiga decisional, es decir, el no saber qué ponerte, la tienes que gestionar, te trae trabajo. Si tienes mucha ropa en el armario, es más difícil colocar tu ropa otra vez en el armario cuando la has lavado, cuando la has procesado. Tienes que encontrar el sitio donde ponerla y esto todo genera tensión en tu habitación. En tu habitación los procesos tienen que ser muy fluidos y muy simples, y tener mucha ropa en el armario te pone un obstáculo para que esto sea así. Por eso mi recomendación es tener un armario simple donde todo sea muy fácil de ver, de colocar y de poner en su sitio. Tengo unos cuantos vídeos sobre armarios, os los dejaré en la descripción para que los veáis si queréis. Otro de los objetos que nos quita espacio en nuestra habitación son obviamente muebles que no utilizamos. Se ha puesto de moda hace unos años tener ese banquito debajo de la cama o a los pies de la cama para poner las cosas. A mí no me cabe, pero tengo un banquito al lado, y si no lo utilizas, ese mueble es un trasto. Te obstruye el espacio, te quita espacio y generalmente te puede dar trabajo también. Así que elimina de tu habitación todos los muebles que no te estén dando un servicio concreto, que no utilices para algo muy específico. Otro de los objetos que tenemos que sacar de la habitación son nuestras perchas, las perchas que no utilizamos. Tanto mi marido como yo, como mi hijo, tenemos un armario más o menos reducido y cada cosa tiene una percha. No tenemos perchas de sobra, tenemos un par porque cuando cambiamos la ropa de verano a invierno tenemos más ropa de invierno que de verano porque vivimos en un país frío, pero generalmente tenemos el número de perchas necesarios para la ropa que tenemos y no más. Hemos eliminado además todas esas perchas que son del tinte, las perchas de las tiendas que no quedan nada bien. Tenemos perchas uniformes. Hace tiempo yo invertí en las perchas de madera de IKEA, estas que son un poquito más gruesitas. Ahora me arrepiento un poco, me hubiese gustado invertir en estas perchas que son como de terciopelo, muchísimo más finitas, pero bueno, con el tiempo igual un día las cambiamos. Lo cierto es que perchas de sobra no tenemos en casa.
Otra cosa que tenemos que pensar es qué hay debajo de tu cama, estas cajitas que se meten debajo de la cama, todo esto que guardamos debajo de la cama. La realidad es que son cosas que utilizamos bastante poco y si tienes cosas ahí que guardas pero que no utilizas, te recomiendo que las saques. Nosotros en casa tenemos una cama canapé y ahí guardamos la ropa de invierno o de verano cuando hacemos el cambio y también la ropa de cama. Intentamos guardar en este espacio cosas que, aunque no sean cosas que utilizamos todos los días, sí que se utilizan con una cierta regularidad. Y ahí entramos en el siguiente objeto, que es ropa de cama y toallas que no utilizas. Os hice un vídeo hace tiempo, os lo voy a dejar también en la descripción, porque aquí podemos eliminar un montón de cosas. Otra cosa que podemos eliminar de la habitación son revistas antiguas que no leemos, las tenemos que acumular en la mesilla de noche o en una estantería. Y lo cierto es que las revistas de moda, por su propia definición, se pasan de moda. ¿Para qué quieres revistas antiguas? Elimínalas de tu habitación, que te están quitando espacio. Y en esta categoría, el último objeto, los últimos objetos son ropa que no pertenecen a esta estación. Ahora, realmente esto no quiere decir que lo saques de la habitación en sí, sino que sí que lo saques de tu armario. Nosotros, como os he comentado, la ropa de invierno cuando es verano la guardamos en el canapé de la cama y al revés, y ocupa menos guardado y empaquetado que en el armario. Y la tercera categoría de cosas que debemos eliminar de nuestra habitación son aquellas cosas que nos dan trabajo. Como os comentaba antes, nuestra habitación, nuestro dormitorio es el lugar de recogimiento. Lo último que queremos hacer es entrar en la habitación y pensar, Dios mío, todo lo que me queda por hacer. Si ya me conoces y si no, pues lo oirás en mi canal. Para mí los objetos, mis posesiones, son inventario. Es inventario que hay que gestionar, hay que procesar, hay que limpiar, hay que organizar. Por eso es importante que en nuestro dormitorio tengamos cuanto menos inventario posible, mejor, porque esto nos va a eliminar ese trabajo extra en nuestra habitación que nos impide relajarnos. Para mí, una de las cosas que más me estresa cuando entro en mi dormitorio es ver ropa que está sin procesar, ropa lavada que está limpia y lista para guardar y no está guardada. Por eso yo suelo hacer la colada bastante a menudo, porque no quiero que se amontone esa ropa, fotos, marcos, etc. Entonces, estas cosas que yo no sé por qué atraen el polvo y te van a dar muchísimo trabajo. Nosotros en la habitación tenemos una foto de nuestra boda y ya está, no tenemos más marcos, porque eso luego hay que limpiarlo. En esta categoría la hemos tocado brevemente, pero también tenemos que incluir ese mueble, esa silla donde acaba todo lo que te quitas. Cuando te quitas la ropa, acaba todo amontonado y acaba en una montaña de ropa. En serio, es más fácil eliminar esa silla y poner un proceso donde se puedan colgar o se puedan devolver las ropas al armario fácilmente. Una cosa que parece bastante obvia, pero no lo es, son los cojines, demasiados cojines en la cama. Si, como yo, uno de tus no negociables es hacer la cama todas las mañanas, añadirle un minuto extra todos los días a colocar los cojines, a ponerlos bonitos, nos está dando bastante trabajo. En mi caso, yo tengo 2 cojines, me estoy planteando muy seriamente quitarlos porque me están dando la lata bastante últimamente, pero he reducido de tener un montón de cojines en la cama a esos 2 solamente. Y eso es porque cuanto más tengas en la cama, más trabajo tienes a la hora de acostarte y a la hora de levantarte. Las siguientes son estas alfombritas que se ponen a los pies de la cama. Si tú, como yo, no tienes alfombras en casa, yo no las tengo porque tengo mascotas y se me llenan de pelos y me dan trabajo. Tener alfombritas pequeñitas no es tampoco la solución. Si tu suelo está frío, cuando te levantas te gusta tener una alfombrita en el suelo, el mejor hábito es poner tus zapatillas en los pies de la cama y así te levantas directamente a las zapatillas. Estas alfombras chiquititas te dan trabajo, además son un riesgo de tropezarte, etc. Para mí eso es un elemento que puedes eliminar ya directamente. Y el último elemento, antes de quedarme sin voz, es los adornos en las mesillas de noche. Esto es obvio, cuanto menos adornos tienes en las mesillas de noche, más fácil es limpiar. Yo últimamente ya no tengo nada encima de la mesilla de noche, lo único que pongo es mi botellita de agua y el libro que me esté leyendo. Esto me hace la vida muchísimo más fácil a la hora de limpiar, cuando tengo que limpiar el polvo.
Y creo que he llegado a las 25, lo veremos cuando edite. Muchísimas gracias como todas las semanas por ser parte de esta comunidad. Os dejo aquí un vídeo que os puede interesar y todos los vídeos aquí abajo, además de la plantilla descargable. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.